Bien, gloria al Señor. Abramos el libro de Deuteronomio en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Deuteronomio capítulo 20, verso 1 al 9. Veamos lo que dice la palabra bendita del Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaban de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Bien, capacitando guerreros. Tema: capacitando guerreros. ¿Sí? Ahí vemos, hermano, que hay varios gentes de guerra. Bueno, hay una guerra, ¿verdad? Y ahí está diciendo la palabra de Dios que aunque sea un pueblo más grande que tú, que no debes tener miedo, porque el Señor está contigo. Cuando tengas problemas grandes, inmensamente grandes, recuerda que el que está contigo es más grande que el que está con ellos. Tienes que tener esa seguridad de que Dios está contigo en todo lo que pase o suceda. Eso te va a dar fuerza, te va a dar fortaleza, ¿sí? Entonces, más adelante dice, hermano, que para ir a la batalla, ¿cómo tiene que ir el guerrero? Tiene que ir sin nada, sin ataduras en su corazón, sabiendo que va a guerrear, va a pelear y puede perder la vida. Pero tiene que estar ejercitado, saber a qué va. Y habla pues de que alguien tuvo una casa nueva, compró una casa nueva y no la ha estrenado. Pues dice que se regresara a su casa, pronto la estrene. Y dice también que ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella, que se vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y más tremendo, ¿quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán, oye, los oficiales hablarán al pueblo y dirán: sí, porque se acostumbraba que tendría que estar un año el hombre que se casa para vivir con su mujer un año. Después sí podría salir a la guerra. También dice: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelve a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Aleluya. Quien va a la guerra tiene que saber qué es lo que hay en la guerra. Adiestrado. Vamos a ver sobre esto. La palabra militar
decir servir como soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2, 4. Segunda de Timoteo capítulo 2, 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si una persona está en el ejército, no puede enredarse en los negocios de la vida, porque si lo hace no va a agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es dentro de la milicia de Dios. No tienes que enredarte en los sentimientos de la vida, en los negocios, porque tienes que agradar a aquel que te llamó a su luz admirable. Te tomó por soldado, ¿sí? Y también habla de que debes de luchar legítimamente, como un atleta, para que seas coronado. Sí. Veamos en la otra parte, en la 1 Timoteo capítulo 1, verso 18, hablando sobre esto mismo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La buena milicia. El soldado de milicia del reino de Dios. ¿Quién es? Es un individuo que se ha alistado voluntariamente a las fuerzas armadas del reino de Dios, recibiendo entrenamiento extremo para desempeñar cualquier tarea en la guerra espiritual. Y lo que es un soldado de milicia en el reino de Dios. Es un individuo que se voluntariamente a las fuerzas armadas del reino de Dios, recibiendo entrenamiento extremo para desempeñar cualquier tarea en la guerra espiritual. Así como se adiestra a un guerrero en la guerra que va a librar por su nación, así también el Hijo de Dios, siendo soldado de las fuerzas armadas del reino de Dios, tiene que recibir entrenamiento extremo para desempeñar cualquier tarea en la guerra espiritual. Por eso el siervo de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Eso dice la palabra, ¿verdad? Cuando nacemos, nuestro espíritu es alejado del Padre a causa de la semilla de pecado que viene en nosotros. Y el alma toma el lugar del espíritu, controlando todo nuestro ser. Esta misma alma es moldeada al sistema babilónico y satánico de este tiempo, ya que es la única forma que los demonios puedan controlar la mente, emociones y la voluntad. Mas cuando venimos a ser soldados del ejército de Dios, tenemos que someter nuestras vidas de completo al Señor, dejando que el Espíritu tome el control del alma y la subyugue, y nuestra mente, voluntad y emociones sean controladas por el Espíritu Santo. Sobre la voluntad y sobre las emociones. Veamos lo que es la mente. Diariamente los demonios atacan nuestra mente porque ellos saben que al distorsionar nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas y la actitud que tenemos hacia los que nos rodean. Los demonios nunca hablan en tercera persona. ¿Qué quiere decir eso? Ellos hablan en primera persona para que creamos que los pensamientos vienen a nuestra mente. Hablan en primera persona para que creamos que los pensamientos que vienen a nuestra mente son nuestros y tomemos malas decisiones. Y a su vez esto traiga frustración a nuestras vidas. Un ejemplo. Alguien dice, no quiero vivir. Pero no es en sí el hombre. No es en sí la mente del hombre, sino es la voz de Satanás, metiendo sus pensamientos y la persona cree que son sus pensamientos. Y dice, no quiero vivir, mejor me corto las venas. O otra, ¿será que de verdad Dios me ama? Otra, estoy solo, a nadie me quiere. El pastor quiere más a la hermana que a mí. Más cuando nuestra mente es tomada por el poder del Espíritu Santo, nuestros pensamientos comienzan a ser positivos, de bienestar,
y la voluntad de Dios comienza a ser visible en todo lo que nos rodea. Mire cómo trabaja el enemigo. No desconozcamos esto. El diablo te lleva a sentirse mal. Te lleva a agarrar un vicio. Y te invita. Y te sugestiona sobre ese vicio. Te va llevando poco a poco y poco a poco y poco a poco. Y una vez que le haces caso a la tentación de ese vicio, sea vino, sea droga, lo que sea, una vez que lo ejecutas, él mismo te acusa y te dice, ahí está, no fuiste lo suficientemente fuerte para detenerte. Y lo sigue atacando constantemente. Cuando se llena de problemas, aquella persona, llega un momento que ya no aguanta. Tanta frustración, tanto fracaso, tanta ruina, tantas cosas que se le vienen encima, y entonces vino otra vez la voz del enemigo, le dice, se solucione, pues mátate y se van a acabar todos tus problemas. Y él piensa, sí, yo creo que es lo mejor. Aguas con eso, aguas con eso. Mire, dice Jeremías capítulo 17, verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Estamos hablando de lo que es la mente. Dios escudriña la mente y prueba el corazón para dar la recompensa a cada quien, según lo que haga en la tierra, según el fruto de sus obras. El Salmo 94, 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás, y aquí un descanso, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú estás pensando en la grandeza de Dios, en la misericordia de Dios, en todo lo que Dios ha hecho, ese nuevo amanecer, esas tardes apacibles hermosas, y estás pensando que el Creador está detrás de todas esas maravillas, tu mente se rodea de un escudo donde no pueden entrar los pensamientos del maligno para atormentar tu alma, para atormentar tu mente. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bien, seguimos con lo de la mente. Nuestra mente posee 3 áreas de la cual tienen que ser renovadas, sanadas, controladas y sometidas por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estas áreas son subconsciente y inconsciente. Otra vez, consciente, subconsciente y inconsciente e inconsciente. Bien, primero, consciente es la parte que se encarga de percibir la realidad y hacernos saber lo que sucede a nuestro alrededor. De lo que es consciente, lo que estamos haciendo conscientemente. Subconsciente es la parte que se encarga de conocer las cosas que hemos sabido, pero que temporalmente ya hemos olvidado en el consciente. Inconsciente es la parte más grande de la mente, pues aquí es donde se almacena todos nuestros pensamientos e imágenes que olvida el consciente. Sí, entendemos pues que el consciente es lo que estamos haciendo y lo percibimos en una realidad tremenda. El subconsciente lo dice la palabra sub, bajo, la conciencia baja, o sea, subconsciente, bajo. Es la parte que se encarga de conocer las cosas que hemos sabido, pero que totalmente ya hemos olvidado en el consciente. Ahora, en el inconsciente es el archivo que hay en nuestra memoria. Ahí se archivan todos los pensamientos, todos los sucesos, todas las imágenes que pasaron en todas nuestras vidas, en toda nuestra vida. Desde que tuvimos uso de razón, quedaron como una fotografía ahí en nuestra mente. Y nuestra mente entramos en pacto con Dios y su ley viene a ser grabada en nuestros corazones, trayendo así la mente de Cristo a nosotros. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es Tito. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para ellos no hay nada bueno, para ellos no hay nada limpio, para ellos todo está contaminado. Observa puro, todas las cosas son para él puras, porque está pensando con una mente positiva, una mente limpia, una conciencia limpia. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, eso es lo que es la mente. Vamos a entrar a lo de la voluntad. La voluntad es el área de nuestra alma que nos permite tomar decisiones y Dios no interfiere en ella. Es voluntad humana. Aquí es donde se encuentra el libre albedrío, es decir, el poder para decidir entre lo bueno y lo malo. 2 Corintios 8:12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Todo soldado del reino tiene a la voluntad del Señor. Esto implica cambiar total y radicalmente para Dios. Y esto solo se logra al disciplinar nuestra alma al Espíritu y dejar que Él ejerza su dominio total en nosotros. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Sí. Pero disciplinar tu alma al Espíritu Santo de Dios y que Él tenga el control de nosotros. Lucas 11:2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios quiere, sí, Jesús y Dios quieren que se haga la voluntad aquí en la tierra, la voluntad de Él, de Dios. ¿Sí? Y nos enseñó esta oración para que le digamos que así como se hace la voluntad de Dios en los cielos, así también se haga en la tierra. Pero estamos involucrados nosotros también. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que Él haga la voluntad aquí en la tierra, en nosotros. Bien, entramos al terreno de las emociones. Dice: las emociones son las manifestaciones exteriores tanto de la mente como de la voluntad, que es el corazón, y es el área más sensible del alma, ya que de acuerdo a lo que percibimos del mundo exterior y decidimos en nuestra mente, así sentimos. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, aleluya. A través de los sentidos, Eva fue motivada en el área emocional por Satanás a pecar contra Dios, y como Satanás es repetitivo, hoy en día hace lo mismo con las personas. Y bien, los sentidos, que son las emociones. Eva fue motivada en el área emocional por Satanás a pecar contra Dios. Y le enseñó que no era pecado comer del árbol prohibido. Así el diablo convence a las personas que se dejan llevar por a hacer lo incorrecto, a pecar de las muchas maneras que el diablo tiene para atacar al hombre, al ser humano. Mujeres, placeres, vicios, droga, alcohol, muchas cosas de este tipo. Entonces están incluidas las emociones. A través de los sentidos, la gente es motivada por Satanás a pecar contra Dios. Y digo, sigue haciendo lo mismo, porque le resultó con Adán y Eva, y por eso vuelve a repetir eso mismo con las personas, entre ellos los cristianos. Por esta causa
Y por esta causa, para poder ser un soldado efectivo en el reino de Dios, tenemos que controlar nuestras emociones. Es decir, no podemos ceder a ellas. Recordemos que Dios no es sentimental, Él es amor, pero también fuego consumidor. No podemos olvidar que el rey Saúl, por ser sentimental, perdió su reinado, ya que sus emociones provocaron que él traicionara la voluntad de Dios. Sí, cuando ofreció un sacrificio que no le correspondía hacer, él dijo que la gente se le rebelaba, y como Samuel no llegaba a la hora del sacrificio, él lo hizo. No le correspondía a él hacer el sacrificio. Sí, y también cuando Dios ordenó exterminar a un pueblo, y le dijo que exterminaran toda la gente, bueyes y vacas, todo, y que al rey también lo mataran porque era un pagano, y él perdonó la vida al rey, y se trajeron lo mejor de las vacas, del ganado, y él dijo para ofrecer sacrificio a Dios. Se dejó llevar por las emociones, y eso le costó su reinado, y Dios lo depuso de ese privilegio de ser rey. Ahora el Señor está buscando personas obedientes por encima de lo que sienten o deciden. Estas personas son las únicas que están capacitadas para hacer la guerra espiritual y establecer el reino de Dios en la tierra. Dicho de otra manera, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Que hay frío, tú ve. Que hay calor, tú ve y predique el evangelio. Cansado, no importa, ve a hacerlo. Niégate a ti mismo. Es más importante la otra persona que tú. Tienes que considerarla superior a ti. Muchas cosas de... Vamos a estar hablando sobre capacitarnos como soldados en el reino de Dios. Pero tenemos que recibir adiestramiento para no fracasar. Porque no se puede ir a la guerra con heridas. No se puede ir a la guerra con áreas que no hemos podido controlar. Porque podríamos ser derrotados de una manera apabullante. Quiere decir que no tenemos que estar yendo a la guerra con áreas fuertes de pecado, idolatría, adulterio, fornicación. Todas esas cosas no puede ir alguien a la guerra. Sería derrotado fácilmente por Satanás. Seguiremos estudiando esto. Seguiremos enseñando esto. Dios les bendiga, mis hermanos.